Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos llamado este tema como más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Hoy hablaremos sobre el dar ofrenda a la iglesia. Hablaremos también sobre dar diezmos a la iglesia. Hablaremos también sobre ayudar al necesitado, ayudar a la persona que pide limosna, ayudar al pobre, al huérfano. Hablaremos sobre los tesoros en el cielo y también hablaremos de todo lo relacionado en dar a las personas, en dar a nuestro prójimo. Vamos a leer la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 33. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre del cielo, gracias te doy, Señor, por este día. Gracias te damos, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, por nuestros trabajos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, por tu amor, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Te pido, Señor, me des sabiduría, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que esté hablando en mí, Señor. Que las personas, Señor, entiendan tu palabra. Que las personas, Señor, se ganen el cielo, Señor. Que se ganen, Señor, los tesoros en el cielo, Señor, por ayudar a nuestro prójimo, por ayudar al necesitado, por ayudar al huérfano, por ayudar al pobre, Señor, por ayudar al pordiosero, Señor, por ayudar a aquel que no pueda trabajar, Señor, aquel que está inhabilitado, que está incapacitado, Señor. Te pido, Señor, nos bendigas con tu palabra, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Leemos otra vez el mismo versículo. Hechos capítulo 20, versículo 33. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, esas manos me han servido. Gloria a Dios. Como ven, aquí está hablando el apóstol Pablo de que él trabajó día y noche sin cesar con sus manos. Sus manos le sirvieron para el sustento de su pan diario. No fue gravoso para ninguna persona, ni para la iglesia. No pidió dinero para la iglesia, para ayudarse de la iglesia. Porque dice la palabra de Dios que el obrero es digno de todo salario. Pero más adelante vamos a leer qué obrero es digno de todo salario. Y por qué la palabra de Dios está hablando del obrero. Seguimos con la palabra de Dios. Santo eres, Señor. Versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Gloria a Dios. Como dijimos, el apóstol Pablo trabajó con sus manos y con sus propias manos se ganó el sustento de su pan. Y no pidió ayuda a la iglesia, no pidió ayuda a los hermanos. Al contrario, aquí el apóstol Pablo está diciendo: más bienaventurado es dar que recibir. Y aquí el apóstol Pablo puso el ejemplo y no dijo estas palabras: más bienaventurado es dar que recibir, para que a él le dieran, sino que él se puso de ejemplo para que lo imiten. Y también dice la palabra de Dios, y lo dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo.
y debemos imitar al apóstol Pablo, debemos imitar a Cristo, que no pidieron dinero, al contrario, ellos ayudaron a las personas, hicieron milagros, sanaron personas y no les cobraron ni un peso, no les pidieron dinero por los milagros, ni les pidieron comida. Ese ejemplo debemos dar nosotros, imitar a Cristo e imitar al apóstol Pablo. Y hoy vemos muchas personas que dicen esta frase: más bienaventurado es dar que recibir, pero lo dicen como iglesia, lo dicen como si fueran ellos Dios, para que las personas a ellos les den, pero se olvidan del pobre, se olvidan del necesitado, se olvidan de la viuda, se olvidan del huérfano, se olvidan del indigente, se olvidan del que está enfermo y no puede trabajar, se olvidan del pordiosero, de aquel que anda pidiendo dinero en la calle, de aquel que anda mal vestido, que anda andrajiento. Se olvidan de esas personas y dicen este versículo para que las personas se olviden de esas personas y les den a ellos. Y aquí vemos al apóstol Pablo, que él puso el ejemplo, y él de su trabajo, con sus manos, él ayudaba a las personas necesitadas, al pobre, al huérfano, al hambriento. El apóstol Pablo los ayudaba y nos está poniendo ese ejemplo de que así como él le hizo, con sus manos trabajó, no pidió dinero a ninguna persona, con el sudor de su frente trabajó y de su dinero ayudaba a las personas. Por eso nosotros debemos ayudar a las personas, a los huérfanos, a los pordioseros, a los indigentes, a los que andan mal vestidos, a los necesitados, a los que no pueden trabajar, a los que están minusválidos. A cuanta persona nos pida ayuda, debemos ayudarlos, y por esa ayuda tendremos recompensa. También hay tesoros en los cielos, donde allí estará nuestro tesoro, por nuestro buen corazón, por tentarnos el corazón y ayudar al necesitado, ayudar al pobre, ayudar al huérfano, ayudar a la viuda, ayudar al menesteroso, al andrajoso, aquel que no puede trabajar, al minusválido. Allí estará nuestro corazón, y dice la palabra de Dios que donde esté nuestro corazón, allí estará el tesoro, y esos tesoros estarán en los cielos, donde el hollín y el polvo no se corroen. Hay muchas personas que acumulan tesoros aquí en la tierra, tienen grandes empresas, tienen mucho dinero, les sobra el dinero, pero hay muchas personas que a pesar de ser ricos son tacaños, no ayudan al pobre, no ayudan al menesteroso, no ayudan al necesitado, no ayudan al minusválido, al que no puede trabajar, al que no se puede sostener por sí mismo. Y esas personas son tacañas. Esas personas, cuando mueran, todo lo que obtuvieron, riquezas, dinero, casas, lujos, todo eso se queda aquí en la tierra. Y las riquezas, el dinero, todo eso se destruye con el tiempo, se corroen, se desaparecen con el tiempo. En cambio, con la ayuda que les hicimos a las personas necesitadas, día a día vamos haciendo tesoros en los cielos, y día a día nuestros tesoros serán más grandes, serán más altos, serán como montañas, por haber ayudado a nuestro prójimo. Y no solamente se trata de ayudar monetariamente para hacer tesoros en los cielos, se trata también de obedecer a Dios, obedecer la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos, de ser buenas personas, ser personas justas, ser personas temerosas de Dios, no mentir, no echar mentiras, no robar, no matar personas, no cometer pecado. Debemos obedecer a Dios, debemos andar en santidad, debemos andar en el temor de Dios. La obediencia también nos da tesoros en los cielos. No solamente es dar dinero, sino la obediencia hacia nuestro Dios. Gloria a Dios. Seguimos leyendo.
En Lucas capítulo 10 nos dice la palabra de Dios: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en cualquier ciudad donde entréis y os reciban. Comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Gloria a Dios. Como ven, la palabra de Dios está aquí, y la palabra de Dios no miente. Dios nos hizo un encargo, y está en Marcos 16:15, donde dice la palabra de Dios: id y predicar el evangelio a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen en mí: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Como ven, Jesús nos dio una comisión, y esa comisión es de que fuéramos a las naciones a ser discípulos, bautizando a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no nos dio la comisión de que nos plantáramos en una casa e hiciéramos una iglesia. La comisión es ir por el mundo. Y aquí la palabra de Dios, en este versículo que leímos de Lucas, que está en el capítulo 10, nos está hablando de que fueran de ciudad en ciudad a llevar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo Jesús, las nuevas de Cristo Jesús, el arrepentimiento de los pecados para que sean salvos en el nombre de Jesús. Y aquí les hizo otro encargo, de que no llevaran comida en el viaje, no llevaran alforja, no llevaran agua, no llevaran ropa, de que en cada casa que tocaran la puerta y se los dejaban entrar, comieran de lo que les dieran, y que por llevar la palabra de Dios de casa en casa por todas las ciudades, el obrero es digno del salario. Y aquí la palabra de Dios se está refiriendo en trabajar exclusivamente para el Señor, para la obra de Dios, para traer discípulos en todas las ciudades, de ciudad en ciudad, por todo el mundo, tocando puertas, no llevando ropa, no llevando comida, no llevando agua, no llevando alforja, no llevando dinero, porque el obrero es digno de su salario. Y hoy en día vemos que los hombres construyen su propia iglesia, abren su propia iglesia, y aún hombres son llamados por hombres, no son llamados por Dios. Y vemos en las iglesias la pedidera de dinero, y vemos que la iglesia vuelve al Antiguo Testamento y pide los diezmos, y vemos que esos diezmos ya no traen bendición, porque hoy en día el diezmo quedó anulado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos versículos en la Biblia donde nos habla que la ley quedó anulada por Cristo Jesús. Y uno de ellos está en Hebreos 7:18, donde nos dice que la ley quedó invalidada por Cristo Jesús, por su ineficacia y por su debilidad. Hebreos 7:18. Hay más versículos, ahorita nomás mencioné uno. Y en conclusión, en estos días, la ley quedó anulada por Cristo Jesús,
Y hoy en día vemos que muchas personas siguen pidiendo los diezmos inmerecidamente porque no trabajan, porque no salen al campo, porque no van de ciudad en ciudad, porque no tocan de casa en casa, porque no obedecen a la palabra de Dios. Y aquí en este capítulo de Lucas, capítulo 10, se está refiriendo a los obreros que salen al campo y se está refiriendo a los obreros que van hacia la mies, porque hoy en día la mies es mucha y son pocos obreros lo que hay, y la palabra de Dios no se contradice. Hoy vemos pocos obreros, pocos discípulos trabajando conforme a la palabra de Dios. Hoy vemos muchas iglesias, megatemplos, incluso muchos megatemplos donde están llenos, abarrotados, porque se habla pura prosperidad, se habla lo que la gente quiere escuchar, se les da obras de teatro, se entretiene a la gente. Las iglesias están convertidas en centro de entretenimiento y a la gente le gusta, la gente se complace, la gente sale satisfecha. ¿Por qué? Porque les hablaron bonito, porque no los exhortaron a cambiar su vida, no los exhortaron a dejar el pecado, porque no les hablaron del infierno, porque no les hablaron de la paga del pecado, y la paga del pecado es la muerte, y es la muerte eterna. Y porque no les hablaron que un día todos nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras, y todo aquel cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida no serán salvos y serán arrojados al lago de fuego y azufre, allí donde estará el diablo, allí donde estará la muerte, allí donde estará el Hades, allí donde estará el falso profeta, allí donde estarán todos los desobedientes. Por eso hoy vemos las iglesias abarrotadas, y cualquier persona se abre una iglesia y se va al Antiguo Testamento y sigue pidiendo los diezmos y siguen engañando a los hermanos, y esas personas no son dignos del salario porque están llevando otro evangelio de Cristo, porque están desobedeciendo a Dios, porque no están llevando la palabra de Dios, porque no han salido al campo, no andan de ciudad en ciudad, no son obreros, son lobos rapaces vestidos de ovejas. Y dice la palabra de Dios que en estos tiempos, en los futuros tiempos, vendrán lobos rapaces y no perdonarán al rebaño y los engañarán con palabras fingidas. Y también dice la palabra de Dios que en los futuros tiempos habrá avaricia y habrá mercadería de la palabra de Dios. Y hoy en día esto se ve. Seguimos con la palabra de Dios. Gloria a Dios. En el versículo 2 dice la palabra de Dios: y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Como ven, son pocos obreros los que hay. Y la palabra de Dios no se equivoca. Hoy en día nadie quiere salir a la calle, nadie quiere andar de ciudad en ciudad, nadie quiere esforzarse en llevar la palabra de Dios. Hoy en día todos quieren estar cómodos en su templo que construyeron, en su casa. Con esas 2 horas ya se creen dignos de ser obreros y de ganarse el salario que piden por llevar la palabra de Dios, cuando la mayoría de las iglesias no llevan el evangelio completo de Dios. Les hablan lo que ellos quieren que las personas escuchen, para no hablarles la verdad, para que les sigan dando los diezmos y para enriquecerse a costa de los hermanos, a costa de la falta de conocimiento de los hermanos, porque no leen la palabra de Dios y algunos no le entienden a la palabra de Dios. Por eso hoy en día hay mercadería de la palabra de Dios. Y muchas personas no son dignas del salario. ¿Por qué? Porque no andan de casa en casa tocando puertas, porque no andan de ciudad en ciudad también tocando puertas. Y además, como dijimos,
llevan otro evangelio diferente al de Cristo Jesús. Seguimos leyendo. En el versículo 3, id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Gloria a Dios. Como ven, aquí el encargo de Cristo Jesús es de que fuéramos de casa en casa, tocáramos puertas, y de que no lleváramos comida, no lleváramos agua, no lleváramos alforja, no lleváramos alimentos, y de que esas buenas personas que nos abrieran la puerta nos dieran comida, y que de todo lo que nos dieran comiéramos de esa comida sin restricciones. Y aquí la palabra de Dios no está hablando de dinero, de que el obrero es digno de todo salario, sino que el obrero es digno de que las personas a las cuales les llevaban la palabra de Dios, les llevaban el evangelio de Cristo Jesús, los podían alimentar, y ellos podían alimentarse, vivir de lo que las personas les dieran, de la comida que las personas les dieran. No era del dinero que les dieran las personas, no era de entrar a una casa y pedirles dinero. Hermano, le traje la palabra de Dios, son 1000 pesos por la palabra de Dios. Necesito dinero para el camino, necesito dinero para comer, necesito dinero para llevarle a mi familia. Eso no era el dinero, sino que todo obrero es digno de lo que las personas de buen corazón les dieran. Y eso era alimentos, de que los alimentaran, de que los sostuvieran con alimento, no con dinero. Y Jesús no mandó a vender la palabra de Dios, solamente les dijo que comieran de todo lo que los buenos hermanos les dieran de su voluntad. Hoy en día vemos que no es así. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Nos vamos al libro de Mateo, capítulo 6, Jesús y la limosna, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Como ven, aquí la palabra de Dios nos está hablando sobre la limosna. Cuando nosotros damos dinero a un indigente en la calle, a una persona necesitada, a una persona andrajosa, mal vestida, inclusive hay drogadictos, hay borrachos que andan en la calle deambulando, sucios, mojados, sin dinero. ¿Por qué? Porque se lo acabaron en el vino, en el licor o en las drogas. También los podemos ayudar, y hay muchas personas que no los ayudan porque dicen: ¿para qué le doy dinero a ese borracho? ¿Para que se lo gaste en tomar cerveza? ¿O para qué le doy dinero a aquella persona? Para que se lo gaste en las drogas. Si nosotros tenemos buen corazón, los vamos a ayudar, y más cuando los vemos en esas condiciones, que andan menesterosos, andan andrajientos, andan sin ningún dinero y no comen ni beben por los vicios. Allí está nuestro corazón cuando ayudamos a esas personas. Y dice la palabra de Dios que cuando lo hacemos para ser vistos por las personas, o sabemos que nos están viendo y hacemos ruido, hacemos circo, porque sabemos que nos están viendo, y por ese motivo damos dinero,
entonces ese dinero no nos es tomado en cuenta por Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para quedar bien ante los hombres. Y es palabra de Dios. Vamos a leerla. Versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y es palabra de Dios. Por eso todo lo que hagamos debemos hacerlo en secreto. Y debemos hacerlo para Dios, no para los hombres. Todo lo que hagamos, toda ayuda que le hagamos a una persona necesitada, a un pordiosero, a una persona indigente, a una persona que no pueda trabajar, a una persona que esté pidiendo dinero en la calle, toda esa ayuda se la estamos haciendo a Dios. Es palabra de Dios y no palabra mía. Por eso no debemos cerrarnos en ayudar a las personas, en ayudar al necesitado, en ayudar al huérfano, en ayudar al pobre, en ayudar al que no tiene. Si nosotros tenemos, podemos ayudar. Pero aún así hay muchas personas que tienen y no ayudan, especialmente los ricos. El rico tiene dinero y cada día quiere más y no está conforme con lo que tiene, sino que quiere seguir acumulando riquezas. Y todo ese dinero se queda aquí en la tierra. El día que muere esa persona no se lo lleva. Todo lo que hay aquí en esa tierra, oro, plata, bronce, dinero, aún la propia tierra, algún día todo va a perecer, todo se va a corroer, se va a desaparecer. Pero cuando ayudamos a las personas, entonces hacemos tesoros en los cielos, donde esos tesoros no se corrompen, donde esos tesoros no se desaparecen. Esos tesoros quedan para siempre, por los siglos de los siglos, y tendremos recompensa por ayudar a esas personas. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Mateo capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Gloria a Dios. Como ven, los tesoros no son en la tierra. Todo lo que hay en la tierra es perecedero. Todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en este mundo va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, aún el mar pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y así el dinero, el oro, el cobre, la plata, las riquezas también perecerán. Y como dijimos, la palabra de Dios no pasará. Pero cuando ayudamos a las personas, y como dijimos anteriormente, al pobre, al necesitado, al pordiosero, al indigente, al andrajoso, al minusválido, al que no puede trabajar, al que no se puede levantar, al que está enfermo, entonces hacemos tesoros en los cielos, y esos tesoros no se corroen, esos tesoros no se desaparecen, esos tesoros permanecen para siempre, y el día que muéramos, allí estarán nuestros tesoros. Esos tesoros no perecerán. Y como mencioné, no solamente se trata de ayudar al pobre, al necesitado, se trata de ser buena persona, se trata de ser personas justas, personas temerosas de Dios, se trata de guardar los mandamientos de Dios, se trata de obedecer a Dios, se trata de no caer en pecado, se trata de no robar, de no hacer injusticias,
de no matar, de no violar, de no adulterar, de ser personas justas, personas temerosas de Dios. Entonces, cuando andamos en obediencia, nuestros tesoros suben a los cielos y esos tesoros no perecerán. Gloria a Dios. Mateo capítulo 25. El juicio de las naciones. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también a ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de esos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gloria a Dios. Como vemos que aquí el dar a las personas, en dar al necesitado, en dar al pobre, en ayudar a las personas, es algo muy valioso, y de allí depende también nuestra salvación. Por visitar al enfermo, por visitar a la persona que estaba en la cárcel, por vestir a la persona que estaba desnuda, por llamar al forastero y meterlo a nuestra casa, por darle comida al hambriento, por darle agua de beber al sediento, por ayudar a las personas, entonces tendremos nuestra recompensa, y es la vida eterna, y es heredar el reino de Dios, la vida eterna, por haber hecho buenas obras, por haber ayudado al pobre, al menesteroso, al indigente, a aquella persona que no podía trabajar, al minusválido, por darles vestido, por darles alojamiento, por visitarlos en la cárcel y visitarlos en el hospital. Y la palabra de Dios no se contradice, porque van a estar muchas personas diciendo: la salvación no es por obras. Pero aquí no está hablando de salvación. Aquí está hablando la palabra de Dios de que vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y aquellas personas que hicieron el bien, que ayudaron a las personas, que de su bolsa sacaron dinero para ayudar a las personas y que los visitaron, les dieron de comer, les dieron de beber y también los alojaron en su casa. Dice la palabra de Dios que esas personas son las ovejas y estarán a la derecha de Dios. En cambio, las personas que no ayudaron al pobre, al necesitado, aquellas personas que tuvieron dinero, aquellas personas que fueron ricas, pero no se tentaron el corazón para hacer un favor, para ayudar a una persona, esas personas
son las cabras, son cabras, y esas personas van a estar a la izquierda de Dios, y esas personas van a ser arrojadas al fuego eterno por la eternidad. Ese será el castigo, el fuego eterno por la eternidad, por su mal corazón, porque teniendo dinero no ayudaron al necesitado. Y esto es palabra de Dios. Y hoy en día también debemos ofrendar en la iglesia. Dice la palabra de Dios: cada quien dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y si ofrendamos en la iglesia con alegría, y si andamos en obediencia hacia Dios, entonces Dios nos bendecirá de acuerdo a lo que dimos. Pero si andamos en desobediencia, si matamos a una persona, si robamos a una persona, si por nuestras palabras encarcelaron a una persona, si en un juicio fuimos falsos testigos y a esa persona le quitaron una propiedad o lo metieron a la cárcel por ser falsos testigos, entonces no estamos actuando obedeciendo a Dios, estamos desobedeciendo a Dios. Y entonces ni aunque ofrendemos vamos a ser bendecidos por Dios. Debemos andar en obediencia, debemos andar en santidad, debemos andar en el temor de Dios. Y entonces sí, si ofrendamos, nuestras ofrendas van a subir al cielo y Dios nos puede bendecir en esta tierra de acuerdo a nuestras ofrendas. Hoy en día hay muchas personas que se van al Antiguo Testamento y piden el diezmo y exigen el diezmo, y esas personas son ladrones y salteadores. ¿Por qué? Porque hoy en día Cristo Jesús anuló la ley del diezmo, anuló el acta de los decretos, y porque hoy en día Cristo Jesús es nuestro nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Los antiguos sacerdotes murieron y ese sacerdocio era débil y ineficiente. Esos sacerdotes hacían sacrificios por el pecado de ellos y hacían sacrificios por el pecado del pueblo de Israel. Hoy en día Cristo Jesús se sacrificó una vez, dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros, para que todo aquel que crea en Cristo Jesús tenga la vida eterna. Y allí, en la muerte de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús, nuestros pecados son perdonados. Hoy en día, en Cristo Jesús, tenemos vida nueva, nacimos de nuevo, y Cristo Jesús ya no necesita hacer otro sacrificio por nuestros pecados. Cristo Jesús ya no necesita el corderito, no necesita la vaquita, no necesita el borreguito, no necesita la palomita para hacer sacrificios por nuestros pecados y para hacer sacrificios por Él mismo, porque Cristo Jesús fue santo y Cristo Jesús no tiene necesidad de nada. Hoy las fiestas que Dios proclamó al pueblo de Israel eran varias fiestas que se hacían al año, y esas fiestas ya no se hacen. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es la gracia, porque Cristo Jesús anuló el acta de los decretos y porque la ley es pasado. Y por eso vemos hoy que en las iglesias hay muchos ladrones y salteadores que aún piden el diezmo y aún se van sobre el Antiguo Testamento y aún exigen los diezmos. Y en la palabra de Dios está de que ahora hay ofrendas, no hay diezmos. Y como mencionamos anteriormente, dice la palabra de Dios: cada quien dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y la palabra de Dios ya no nos obliga a dar diezmos, nos obliga a dar ofrendas. Y es bueno ofrendar a la iglesia para ser bendecidos por Dios, pero también es bueno ayudar a las personas necesitadas, al pobre, al menesteroso, al andrajoso, aquella persona que está inhabilitada, que está incapacitada, que no puede trabajar.
aquella persona que está postrada en cama, que no tiene sustento. Entonces, cuando ayudamos a esas personas, hacemos tesoros en los cielos. Y también cuando seamos juzgados por Dios, por Cristo Jesús, por todas esas buenas obras que hicimos, nos ganaremos el reino de los cielos. Y esas personas estarán a la derecha, estarán como ovejas. Pero las personas que no ayudaron, las personas que tuvieron necedad, que dijeron: yo me gané mi dinero con el sudor de mi frente, no tengo por qué ayudar a aquella persona, que trabaje, que se componga, que le pida a su familia, que le pida a sus hermanos, que le pida a su papá, que le pida a su prójimo, pero yo no le doy. Y esas personas que se negaron a ayudar a esas personas necesitadas, esas personas estarán a la izquierda y serán llamadas cabras. Y cuando nos juzgue Jesús por nuestras obras, entonces esas cabras serán echadas al lago de fuego por la eternidad, por los siglos de los siglos. No solamente se trata de ir a la iglesia, no solamente se trata de dar las ofrendas, sino se trata de ayudar a nuestro prójimo, al necesitado, al pobre, al que no puede trabajar. Entonces también, cuando seamos juzgados, seremos ovejas y estaremos a la derecha y estaremos en el reino de los cielos. Te invito a que tengas a Cristo en tu corazón. Te invito a que aceptes a Cristo para que seas salvo tú y tu casa, para que tengas las bendiciones que Dios nos ofrece. Nos ofrece la vida eterna, nos ofrece el perdón de nuestros pecados y nos ofrece Dios vida nueva mediante Cristo Jesús. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.